Gracias. Entonces, voy a dar un recorrido más bien por lo que es las funciones que es una función polinómica, ¿sí? ¿Qué es una función polinómica? Entonces, voy a colocarles aquí esta imagen. Se las voy a dejar acá. Entonces, digamos que este es como un resumen de las funciones polinómicas que les estoy pegando acá. Entonces, la primera sería una función ¿de qué? ¿De grado qué? Las funciones polinómicas se clasifican según el grado. Entonces, esta que está aquí sería de primer ¿qué? Sería una función polinómica de primer grado. ¿Sí? O una función, bueno, sí, llamémosla de primer grado. De primer grado. Estas serían las de segundo grado, las que le llamamos ¿qué? Cuadráticas, ¿sí? Bueno, llamémosla más bien así. Esta sería una función, esta fue la función lineal que vimos. Esta fue la lineal. Esta fue la cuadrática. Sí, que ya la tienen clara. Y esta sería, miren cómo serían las cúbicas. Esta sería una cúbica. Sí, esta es más o menos la forma que tienen las cúbicas. Pueden tener estas formas que ven aquí, o también pueden tener formas como la siguiente. Algo así, así, o algo de esta forma, o algo así. Bueno, después les comento este punto que es, aquí es donde empieza Cristo a aparecer con estas gráficas. Algo así. Sí, pueden tener una de estas formas. Pero bueno, cúbica, y estas serían las de grado ¿qué? 4. Esta sería una de grado 4. ¿Listo? Entonces miren las formitas, miren la cúbica, ¿sí? Va a tener esta forma, sí que si el A llega a ser un número que mayor que cero, pero va a tener la forma del azul si el A llega a ser un número menor que cero, ¿vale? También, bueno, esperen, lo hago más delgadito, y la otra forma que también pueden tener, lo voy a hacer aquí más delgado para no dañar la gráfica, o la otra forma que pueden tener es algo así, o, esperen, lo hago más delgado, o algo de esta forma, ¿sí? Entonces, azul sí que, si el A es menor que cero, si es negativa, roja si el A es mayor que cero. Bien, eh, podemos hacer, digamos, 4, 8 acá y 8 acá. Bien, y ese es como el repaso así de las gráficas de las funciones polinómicas. Pueden hacer, digamos, abramos GeoGebra. Voy a guardar acá. Guardar, Profe, abramos una GeoGebra. pregunta. Sí, Por ejemplo, en la de grado 4 podría ser solo 3 términos o 2 términos, que sea, por ejemplo, y igual a x a la 4 más dx más e. sí, buena pregunta. Esa también es otra pregunta importante. Claro, yo la pongo así, pero no necesariamente tienen que estar todos los términos. Yo puedo hacer que el b sea 0, el c sea 0, o sea, ax a la 4, ¿sí? Más x al cuadrado más dx más c, digamos, puede ser algo así, ¿sí? O sea, puedo quitarle, digamos, este término y este término. Y puedo decir ax a la 4 más dx más c, eso también sirve. O ax a la 4 más c, o a solamente ax a la 4, ¿sí? O sea, lo que sí es cierto es que aquí, ¿sí? Aquí el a debe ser, ¿qué? Acá el a debe ser diferente de ¿qué? De 0. Acá el a debe ser diferente, es la única condición, de resto las demás pueden ser 0. Aquí el a debe ser diferente de 0 y aquí el a debe ser diferente de 0. ¿Sí? Ah, bueno, y otra cosa, a veces las gráficas, digamos en esta, las de grado 4, la gráfica también puede ser
La gráfica también puede ser, digamos, de esta forma. También puede ser como una especie de parábola. No es una parábola como tal, pero puede ser como una especie de parábola, o sea, algo como así. Esperen que sufro con la tableta y haciendo una gráfica, digamos algo así. Sí, si el A es positivo. O puede ser algo así. O puede ser algo así, digamos, si el A llega a ser negativo. ¿Ven? Algo así. Ahorita les voy a mostrar, ahorita vamos a hacer en GeoGebra, vamos a mirar varias cositas. Si quieren en GeoGebra pongo deslizadores para mirar qué es lo que está pasando. Este va en 8 y este también va en 8. Ya, qué pena. Entonces, miremos en GeoGebra a ver qué es lo que pasa. Les voy a colocar acá GeoGebra. Entonces vamos a hacer una cúbica. Sí, vamos a explorar las cúbicas. Voy a poner unos deslizadores para A, B, C y D. Vamos a irlos modificando y vamos viendo cómo salen las gráficas, ¿sí? Entonces, voy a darle aquí, en vista gráfica, y le vamos a poner acá negrita, acá también y acá también, y voy a crear aquí unos deslizadores. Es un deslizador que se llame A, crear deslizador. ¿Ven cómo está definido este deslizador? Este deslizador tiene un incremento de ¿cuánto? Ah, no tiene incremento. No le voy a poner un incremento de 0.1. Listo, muchachos, entonces ahí creé dos deslizadores y ahora entonces vamos a construirlas, ¿sí? Entonces digamos y igual a ¿qué? A x por x a x elevado a la 3 a x elevado a la 3 más bx elevado a ¿qué? Al cuadrado más cx más d. Miren ahí. ¿Sí ven la gráfica que se está formando? Entonces, ¿por qué nos dio la verde? Miren cómo viene la verde. Miren que viene de esta forma y hace esto. O sea, es de la tipo ¿qué? ¿La roja o la azul?
¿Cuál sería? A ver, El azul. el azul, muy bien. ¿Por qué el azul? Pues porque este A, si se dan cuenta, miren, el A es un número que negativo, ¿sí? Bueno, si lo pongo cero, ¿qué me va a dar? Pues una gráfica de una que cuadrática. Claro, si esto se llega a volver cero, entonces le va a quedar a uno es una cuadrática. Entonces, por eso decimos que el A debe ser diferente de cero. Entonces, miren, cuando el A es, miren lo que ocurre cuando el A llega a ser negativo. Miren la formita que toma. Y miren la forma que tiene cuando el A es que, digo, cuando el A es positivo y cuando el A es negativo. O sea, esto es lo que está variando el A. ¿Sí? Ahora el B. Miren lo que cambiaría el B. Ahora movamos el C. ¿Qué estaría cambiando el C? Bueno, y el D, miren, ¿qué cambiaría el D? Sí pudieron notar, pero miren la forma que tiene. Esas son las formas de las cúbicas. Entonces, aquí hay unas cositas bien importantes y son las siguientes. Ellas tienen esta formita, ¿cierto? Las cúbicas. Entonces se dice que ellas tienen un máximo, que pueden tener un mínimo, y este puntico de aquí, que es donde cambia, se dice que cambia la concavidad, porque la gráfica viene aquí cóncava hacia abajo y de un momento a otro después empieza a ser cóncava hacia arriba. Entonces este puntico recibe el nombre de punto de inflexión. ¿Sí lo habían visto en el colegio o no? ¿No? Bueno, Sí, señor, algo. ¿sí? Bueno, y esas son las funciones que, las cúbicas. Voy a agregar otro deslizador que se llame E. Ay, déjame ver esto cómo lo interpreto. E. Borrar. Voy a duplicar este. Vamos a copiar este. Voy a crear acá un deslizador que se llame E. No, pero me pones una E. Ah, porque piensa que es el número E, ya entendí. No, F. No, y ahora F piensa que es la función G. Ya. Voy a crear un deslizador acá que se llame G. Voy otra vez a modificar las propiedades. Ahora vamos a mirar la de grado 4, ¿sí? Voy a ponerle un incremento acá de 0.1. Listo. Y ahora entonces vamos a construir una función. Voy a coger esta, la voy a modificar. Aquí le voy a poner esto elevado a la 4. Este elevado a la 4. Este elevado a la 3. Este elevado al cuadrado más d por x más la que agregué que fue la g. Ok, mírenlo ahí. Entonces miren la gráfica. ¿Sí? Noten que cuando yo muevo el a, miren lo que pasa cuando muevo el a. Miren cuando el a es negativo y ahora miren cuando el a es positivo. Bueno, lo que pasa es que queda una especie de como de parábola. Esto pasa cuando mueva el b. Este cuando mueva qué? Cuando se mueva el c, miren. Cuando muevo el c. Y este cuando muevo el d. Y ahora el g. Cambias el corte con el eje qué? Con el eje y. Bien. Entonces estas son las de grado 4. Entonces, ¿qué ocurre? Las de grado 4 entonces se dicen, ya va a oscilar un poquito más. Miren, la gráfica oscila un poquito más. Entonces se dice que tiene dos qué. Que puede tener dos qué. Dos máximos, un mínimo. ¿Y cuántos puntos de inflexión tiene? A ver. Acá miren cómo viene la gráfica y, ¡tum! Y aquí cambia la concavidad, ¿no? ¿Sí? Y acá miren cómo viene la gráfica y acá que cambia la concavidad. O sea, ya tiene dos puntos de qué. De inflexión. Pero si la gráfica nos queda así, miren, así, ¿cuántos puntos de inflexión va a tener esa gráfica? Si queda de esta forma, queda como una especie de parábola. Pues ella acá no tiene puntos de qué,
no tiene puntos de inflexión. Entonces hay un teorema que dice lo siguiente. Si la función es de grado, ¿qué? N, ¿sí? Miren, esta de grado 2 no tiene puntos de inflexión, ¿sí? ¿Por qué? Porque al exponente a 2 usted le resta 2. 2 menos 2 da 0, o sea que no tiene puntos de inflexión. Ahora coja 3 y réstele 2. ¿Cuánto le da? 1. Entonces estas tienen un punto de inflexión, ¿sí? Ahora coja las de grado 4 y réstele 2. Entonces le van a dar 2 puntos de inflexión. Pero inmediatamente uno se pregunta, y bueno, ¿y estas que están así qué? Lo que pasa es que hay que volver a restarle otra vez 2, ¿sí? 4 menos 2, ¿cuánto es? 2, o sea que tiene 2 puntos de inflexión. A ese 2 vuelve a restar 2 y le da 0. O sea, puede tener o 2 o 0 puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando yo a 3 le resto 2, ya me da 1, ya 1 ya no le puedo restar 2. Entonces solamente tiene un punto de inflexión. Sí, o sea, el número de puntos de inflexión de una función de grado n es n menos 2. ¿Sí? O ese que nos dio otra vez restándole 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me entendieron más o menos ese teorema o no? Bueno, entonces este es como un panorama así de las funciones que polinómicas. Lo que quiero es que se lleven una idea de las funciones polinómicas, un panorama general, ¿vale? Listo. Ahora sí vamos entonces a empezar mejor. Necesito que se vayan con estas funciones para el siguiente cálculo, que son eh, las funciones exponenciales. Primero empecemos con las funciones exponenciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una función exponencial? Una función exponencial es una función que tiene esta forma. Es de la forma y o f de x igual a elevado a la x. ¿Bien? A elevado a la x. Entonces, vamos a mirar aquí dos cosas. Vamos a hacer la gráfica, vamos a hacer con azul la gráfica de y igual a ¿qué? A 2 a la x. Y vamos a hacer con rojo la gráfica de y igual a un medio elevado a la x. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a hacer una tablita que tenga números positivos, negativos, menos uno, 0 y 1. Sí, normalmente es la tabla que se hace para este tipo de funciones. Ya les digo por qué. Listo. Entonces, ahí está esta tablita y también vamos a llenar esta tablita. Listo. Creo que esta la podemos correr un poquito. Ahí. Y esta también. Ya. Y a esto le vamos a poner acá, en vez de y, coloquémosle f de x. Y acá en vez de y, coloquémosle f de x porque es una función, ¿no? Listo. Aquí vamos a poner x. Tengo el x y vamos a encontrar el f de x. ¿Sí? Acá tengo el x y vamos a encontrar el f de x. ¿Qué x vamos a colocar? Entonces vamos a colocar el menos 1, el 0 y el 1. Y acá el menos 1, 0 y 1. ¿Listo? Y vamos a hacer estas gráficas, las vamos a hacer en el mismo plan. ¿Sí le están haciendo allá? Quiero ver qué les da.
a tomar una escala acá, voy a colocar acá el 1 y aquí vamos a poner el -1. Eh, acá va a ir el 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acá va el 2. Por acá también iría el -2. Por acá iría el 2. Este es X y este es Y. Listo. Entonces, ¿cómo les dio la gráfica? ¿Cuál será la imagen acá? La imagen cuando el X es -1, ¿cuál será la imagen acá? ¿Cuánto nos da aquí? A ver. Reemplazamos la X por -1. ¿Cuánto es 2 elevado a la -1? Nosotros vimos propiedades de potenciación y todo eso muy bien, ¿no? ¿Cuánto es 2 elevado a la -1, muchachos? ¿Están ahí? Un medio. Muy bien. 2 elevado a la -1 es un medio, ¿sí? Porque es 2 elevado a la -1. Por una propiedad, eso se queda 1 sobre 2 elevado a la 1. Entonces esto es igual a un medio. Perfecto. Entonces aquí sería un medio. Listo. Cuando ponga 0, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto es 2 elevado a la 0? Muchachos, ¿cuánto es 2 elevado a la 0? 1, 1, muy bien. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces 2 elevado a la 0 es 1. ¿Cuánto es 2 elevado a la 1? 2, 2, listo. Ahora, entonces, ahora completemos la roja. A ver, ¿cuánto es un medio elevado a la -1? ¿Cuánto es un medio elevado a la -1? ¿Se acuerdan que nosotros vimos una propiedad que aquí se le hacía el qué? El recíproco, ¿no? Se le hace el recíproco y se deja con exponente ¿qué? Positivo. Es decir, que este es igual a ¿qué? A 2. ¿Sí se acuerdan de eso? Y si hago un medio elevado a la 0, pues me va a dar 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Y si hago un medio elevado a la 1, pues me va a dar el 1 medio. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la gráfica del azul, a ver cómo nos queda. Entonces, la gráfica del azul sería, cuando es -1 es un medio, ¿sí? Un medio está aquí, miren. Acá estaría un medio. Entonces, cuando es -1 me va a dar un medio, entonces aquí iría un punto. Cuando es ¿qué? Cuando es 0 me da 1, y cuando es 1 me da ¿cuánto? 2. ¿Sí o no? Entonces, uniendo todo eso, más o menos tendríamos una gráfica de esta forma. ¿Sí? A ver qué características tiene esta gráfica. Bueno, sigamos entonces ahora con la roja. Vayan pensando eso. Ahora vamos con la otra. ¿Cuándo es qué? Cuando es -1, ¿da cuánto? Da 2, ¿cierto? Cuando es 0 da 1 y cuando es 1 da un medio. Entonces ahora la otra sería de esta forma. Bueno, vale, me descaché ahí. De esta forma. Entonces, a ver, ¿qué diferencia hay entre la gráfica de la roja y la gráfica del azul? ¿Alguien me podría decir? Ah, bueno, miren otra cosa acá. ¿Qué pasa donde está A? Donde está A llega a ser un número negativo. Miren, voy a hacer aquí una prueba.
Voy a borrar todo esto. ¿Qué pasa donde yo colocar acá? Decir la GeoGebra, miren. Yo le digo a GeoGebra que me grafique y igual, o sea, la que acabamos de hacer fue y igual a qué? A 2 elevado a la qué? A la x, ¿no? Esta es la que acabo de graficar aquí con rojo, miren. Y la que grafiqué con azul fue y igual a qué? A un medio. A un medio elevado a la qué? Elevado a la x, ¿sí? Ahí está. ¿Qué pasa donde yo hubiera graficado y igual si el a le hubiera puesto un número negativo? Digamos, le hubiera puesto menos 2. Menos 2 elevado a la x. Miren lo que hace. ¿Qué pasó ahí? GeoGebra no la graficó. ¿Por qué no la graficó? ¿Por qué creen que no la graficó? No la graficó por esto, muchachos. ¿Qué pasa donde la llega a ser negativo y el x llega a ser un medio? No se le podría sacar raíces cuadradas a números que negativos, ¿sí? O sea, si el a lo llegó a ser igual a menos 2 y el x llega a ser, digamos, un medio en algún momento, no se podría entonces sacar la raíz cuadrada. Entonces, tiene un problema. Entonces, por eso es que las funciones exponenciales se dice que f de x, ¿sí? Son de la forma f de x igual a la x, donde se dice que la debe ser un número que mayor que qué, mayor que cero. Bueno, ¿qué pasa si llega a ser cero? Esa es otra pregunta. O sea, ¿qué será la gráfica de 0 elevado a la x? Entonces miren que nos da es una gráfica de una ¿qué? De una constante, ¿sí? Miren, se las voy a poner con otro color para que la logren ver. Y grueso. Miren 0 a la x. Miren dónde quedó 0 elevado a la x. Es una gráfica de aquí para acá, miren. Es la constante, pero de 0 aquí, de 0 para allá. O sea, su dominio son todos los números positivos. Son los reales positivos. Bien, 0 elevado a la x. Y si llega a ser 1, ¿qué pasa si llega a ser 1? 1 elevado a la x. Entonces miren lo que nos queda. Nos queda es una función que, una recta constante. ¿Sí? Nos queda y igual a 1. ¿Sí? 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1. Entonces, noten que aquí coloqué 2, que es un número mayor que ¿qué? Un número mayor que 1. Y un medio es un número que está entre 0 y 1. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué diferencia encuentran entre la gráfica del azul y la gráfica de la roja? ¿Qué pueden decir de esas gráficas? ¿No se les ocurre nada? ¿No se les ocurre nada de esas gráficas, muchachos? Esta gráfica me quedó más fea. ¿Qué pueden decir de la roja y del azul? Ya eso lo hemos visto. ¿Qué característica? A ver,
Que una es ¿Qué será? creciente y la otra es decreciente. Perfecto. Eso era lo que quería escuchar. Una es creciente, esta quedó mejor. Una es creciente y la otra es decreciente. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es creciente? La azul. ¿Cuál es decreciente? La roja. Pero bueno, entonces miremos aquí con deslizadores qué es lo que está pasando. Voy a borrar todo. Bueno, ¿será que puedo borrar todo esto? Si borremos acá, borrar, borrar. Miren lo que voy a hacer. Vamos a mirar qué pasa cuando cambiemos el A, ¿sí? Ya sabemos que el A tiene que ser un número que, bueno, voy a hacerlo, borrar, para que se den cuenta qué está pasando y les quede clara este tipo de funciones. Borrar. Voy a crear un deslizador para el A, para la base, ¿sí? Crear deslizador. Miren, dejemos este deslizador. El deslizador toma valores, no, pero hagámosle un incremento de, coloquémosle un incremento de 0.1, ya. Entonces ahí está el A. Miren, él toma valores negativos y positivos. Ahí está. ¿Sí? Y entonces voy a graficar y igual a elevado a la x. Miren la gráfica. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense en esto. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a mover el A? ¿Sí? Miren, lo voy a mover hacia allá. Lo voy a mover hacia allá. Y ahora miren. Y ahora miren lo que pasa. Y acá desaparece. O sea, para negativos no hay gráfica. Cuando llego a cero, pues se grafica este pedacito, miren. Una recta que va de aquí para allá. Cuando me muevo entre un número entre 0 y 1, miren. Bueno, si quieren modifiquemos el deslizador. Que acá sea más bien un -2 y acá sea 2. Ya. Entonces, cuando el número está entre 0 y 1, miren. Miren la gráfica cuando está entre 0 y 1. Y cuando es 1, miren lo que nos da. Y cuando es un número mayor que 1, miren lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es creciente? Cuando la es ¿qué? ¿Cuándo es creciente? La gráfica. ¿Y cuándo es decreciente la gráfica? Cuando es mayor que uno, creciente. Y cuando está entre 0 y 1, es que es decreciente. Perfecto. Entonces, ese es el resumen. Eso era lo que quería que se dieran cuenta. Y también hay otra cosa interesante ahí que pasa. A ver, quiero ver si se dan cuenta. Hay otra cosa que está pasando con todas esas gráficas. Algo que tienen en común todas. El corte con el eje Y. El corte con el eje Y siempre es 0, ¿qué? Siempre es en 1. Muy bien. Y también tienen otra cosa en común. Miren esto. Me voy a ir hacia allá, miren. ¿Será que en algún momento corta la gráfica al eje Y? Al eje X, qué pena. Nunca. Nunca la corta. Entonces eso se dice que ahí pasa una ¿qué? ¿Sí lo han escuchado en el colegio? El eje X entonces viene siendo ¿qué? O sea, Y igual a ¿qué? A 0. Miren, Y igual a 0 que lo voy a hacer con verde. Propiedades del objeto, voy a hacerle un color verde. Y se los voy a dibujar un estilo punteadito, miren. Como nunca lo corta, entonces decimos que el eje X sería una especie de ¿qué? De asíntota. Tienen una asíntota acá, ¿sí? La que es creciente y decreciente, miren, la que es decreciente y la que es creciente nunca corta ¿qué? Nunca corta el eje, nunca cortan al eje X. ¿Bien? Entonces ella tiene aquí una especie de asíntota. Acá tiene una asíntota
Esto recibe el nombre de asíntota, una asíntota horizontal. Horizontal, ¿sí o no? Y el corte, miren, el corte siempre va a ser el punto que 0,1. Va a ser la intersección con el eje Y. ¿Sí? Bien. Entonces aquí les voy a poner un resumen de lo que acabamos de analizar. No lo tengo aquí. Qué pena, lo abro por acá. Entonces, a lo que llegamos fue a esto. Pero se me olvidó decirles una cosa. ¿Qué pasa si grafico? Miren esto. ¿Qué pasa si grafico Y igual a E? Si saben que es el número E, ¿no? E elevado a la X. Miren, nos va a dar una gráfica de una función que creciente. ¿Por qué? Porque el E es 2,7172, ¿sí o no? Es un número mayor que ¿qué? Que 1. Entonces va a tener el estilo, va a quedar de forma que creciente, ¿ok? Entonces digamos que ese sería un caso, uno particular, se los voy a dejar aquí, poner aquí un pantallazo. Un texto pesa bastante. Esperemos que cargue un poquito. Ya. Entonces aquí les dejo el resumen de lo que acabé de decir. Ahí está. Entonces, estas gráficas las vamos a tener esta la vamos a tener cuando el A es ¿qué? Cuando el A sea mayor que 1. Y esta es cuando el A esté entre ¿qué? Entre 0 y ¿qué? Cuando el A esté entre 0 y 1. Bueno, ahí está. Entre 0 y 1. Y esta, miren, esta gráfica es así, la de a la X, porque acuérdense que es aproximadamente 2,71, 82, 81, bueno, ¿sí? Es un número irracional, entonces sería de esta forma, ¿sí? Esto es lo que dicen que así se comportó el coronavirus, los casos de contagio. Esa es la aplicación que tiene la función exponencial. Una es para, digamos, la forma de contagio. Si ustedes cogían las personas en todos los países, las personas iban incrementando de manera exponencial, ¿sí? O sea, si contaban todos los contagiados hasta ese día, o sea, contando los anteriores, los días anteriores, entonces se notaba que era una gráfica así, exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos logramos dar cuenta de todo esto? Que esta gráfica es que cuando el A es mayor que 0, esta es creciente, ¿no? Que esta gráfica es creciente, y en cambio nos dimos cuenta que esta es una función, esta es decreciente. ¿Alguien me podría decir cuál es el dominio de estas funciones? ¿Qué podríamos decir acerca del dominio? Profe, todos los reales. Perfecto, el dominio son todos los números que reales. Y el rango de estas funciones, De cero a infinito. de 0 a infinito, incluyendo el 0. ¿Será que No, incluye? No, Sin incluir el 0. O sea, el rango sería desde 0 sin incluir el 0
¿Cómo hasta qué? Hasta infinito. Y otra cosa importante que nos damos cuenta es que siempre cortan, la intersección siempre es en el punto, pasan por el punto 0,1, 0,1. ¿Sí? Y listo. Ese sería el resumen de las funciones lo que quería que entendieran de las funciones exponenciales. Bien. Bueno, pues aquí algo también importante, ¿cuáles serían los pasos? ¿Sí? Pasos para graficar. Pasos para graficar. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, sí, coloquémoslo así. Esperen que tengo aquí, yo no sé por qué esto está escribiendo tan chueco. Pasos para graficar una función exponencial. Entonces, los pasos son los siguientes. Pues primero, pues tener la función exponencial, ¿no? O sea, primero tener una función de la forma que, de la forma f de x igual a una elevado a la x. Ese es el primer paso. Segundo paso, les recomiendo siempre que elaboren una tabla. Que elaboren una tabla. Yo le digo la tabla de los 3 puntos. ¿Por qué le llamo la tabla de los 3 puntos? Ya les digo. Porque siempre vamos a colocar el punto 0. Siempre vamos a reemplazar el punto, bueno, aquí está el x y acá el f de x. Y siempre tomen los puntos -1, 0 y 1. Ya, con esto ya la pueden graficar. Porque cuando reemplace el -1 me va a dar a la -1, entonces aquí siempre les va a dar 1 sobre a. Cuando reemplacen el 0, aquí les va a dar 1, que es el punto de corte con el eje y. Y cuando reemplacen el 1 les va a dar a. ¿Sí? Y ya con esto, con esos 3 puntos, entonces el tercer paso es realizar la gráfica. Entonces la gráfica siempre va a ser, pues la gráfica siempre les va a quedar, digamos, aquí tengo el -1, el 1. Entonces cuando es 1 les va a dar, ¿qué? A. Digamos que aquí es A. Entonces le va a dar un puntico acá. ¿Sí? Cuando es 0 le va a dar 1. Digamos que el 1 está aquí. Y cuando es 1, ¿qué? Qué pena. Cuando es 1 sobre A. Vamos por aquí. Cuando es 0 da 1 y cuando es 1 da. Entonces puede ser o de esta forma. Sí, le puede dar una gráfica de esta forma. O le puede dar una gráfica de esta forma. ¿Listo? Entonces, esta, la roja, si el A es mayor que 1, la azul, si el A está entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces siempre -1, 0 y 1 para graficar las funciones exponenciales. ¿Listo? Yo creo que ya quedó claro. Miremos aquí el Hausler. Tratemos de buscar un problema de aplicación de este tipo de funciones. Bueno, eso es todo lo que les acabé de decir. Aquí está todo. Ah, bueno, aquí hacen como un resumen. Que el rango, que desciende. Bueno, todo lo que acabo de decir está resumido acá. Es que esta tiene varias aplicaciones. Bueno, aquí dice grafique la función. Bueno.
Hagamos este problema de aplicación. Es que la población, por ejemplo, la forma en la que crece la población es con la función exponencial. Entonces voy a hacer el problema 15, mira, lo voy a dejar por aquí. Entonces vamos a hacer aquí un problema. Voy a colocar aquí problemas. Vamos a hacer varios. Antes de empezar con la logarítmica. Problemas con funciones exponenciales. Sí, para aterrizar un poquito esto y vean cuál es la aplicación. Entonces aquí está. Entonces miren lo que dice esto. Dice, la población proyectada de una ciudad está dada por P igual a esto. Mírenla. 125.000, 1.11 a la T sobre 20, donde T es el número de años a partir de 1995. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la población estimada para el año 2015? ¿Alguien podría resolver ese problema? ¿Qué idea se le ocurre? Bueno, lo voy a hacer rápidamente para que nos rinda, ¿vale? Entonces, miren esto. Dicen que esta es la forma en la que se comporta la población, ¿sí? Esta es una función. Esto que está acá, muchachos, es una función que para un valor de ¿qué? Que para un valor de t que yo reemplazo aquí del tiempo, a partir de 1995, me va a decir la población que hay para ese año, ¿sí? O sea, la población que se estima para ese año. Entonces, una cosa es el año, miren, una cosa es el año, que lo puedo poner aquí, y otra cosa es t. Entonces, cuando fue 1995, pues t fue ¿qué? Empezó en cero. Para 1996, pues t ya era ¿qué? 1. Para 1997, T ya era ¿qué? 2, y así sucesivamente. Entonces, para el año 2015, ¿qué será T? Si el año es 2015, ¿qué será T? 20. 20. Muy bien, si el año es 2015. Entonces, para este año, T es igual a ¿qué? A 15, porque hacen 2000 ¿qué? 2015 menos ¿qué? Menos 1995. Entonces, T es igual a ¿qué? A 15, ¿cierto? A 20. ¿No es 20? Sí. ¿Quién dijo 20? Es 20. Pero a ver, ¿cuánto es 2015 menos 1995? ¿20 les dio? Sí, profe, 20. A ver, del 95 al 2005 hay 10. Sí, 20. Entonces T sería igual a 20. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos? Como me están pidiendo, miren la pregunta acá, analicen bien la pregunta, dice, ¿cuál es la población estimada para el año 2015? Entonces, como ya yo tengo mi formulita, miren, mi fórmula es una función exponencial, miren, P igual a 125.000, 1, 2, 3. Ustedes no me están preguntando, pero bueno, es que hay una materia que se llama ecuaciones diferenciales y ya se sabe que este numerito que queda acá siempre es la población inicial. O sea que seguramente esta era la población, seguramente que esta era la población que había que para el año 1995. Sí, acá siempre queda la población inicial. Y acá nos queda 1.11 elevado a la que
a la t sobre 20. ¿Sí? Entonces, como yo quiero saber la población, cuando han pasado 20 días, se escribe así. P de 20 es igual a 125, 1, 2, 3, ¿cierto? Y acá pongo 1.11 elevado a la ¿qué? A la 20 sobre 20. ¿Y cuánto nos da eso? 20 dividido entre 20 da 1. Es decir, alguien que me ayude con una calculadora porque mi calculadora se dañó. Ya se venció la licencia. Queda 125.000 por 1.11. ¿Cuánto les dio? 138.750. Entonces, 138.750. Entonces, esa es la población que había para qué? Para la población que se estima para el año 2015. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A ver, les digo, esto es lo mismo que el crecimiento de la población es lo mismo que el crecimiento del coronavirus, de los casos de contagio. O sea, aquí lo que está ocurriendo es que aquí tenemos la gráfica. Si ustedes grafican eso, va a dar una gráfica exponencial. Va a dar una gráfica exponencial. Miren, cuando es cero, que es 1995, los casos de contagio eran ¿de qué? De 125.000. ¿Sí? Como este numerito que está acá, miren. Como este número que está acá es un número mayor que 1, la gráfica va a ser creciente. Entonces, la gráfica va a ser esto. ¿Sí? Y aquí lo que estamos haciendo es calculando para 20 días las personas que estarían contagiadas, que serían 138.750. Bien, ese es el eje X, este es el eje Y. Perfecto. ¿Sí lo entendieron más o menos? Esta gráfica ya no corta en 1. Ustedes dirán, pero usted, profe, usted nos dijo que esas gráficas siempre cortaban en 1. Pero las que son de la forma a elevado a la x, esta ya por tener aquí un número que lo multiplica ya no corta en 1, cortas en ese número. ¿Sí? Por eso esto se llama la población, por esto recibe el nombre de la población P sub 0 para esta fórmula. ¿Sí? Que sería la población que habría en el tiempo 0. Aquí la embarré, esto no es X, ese es el eje del tiempo. Ese es el eje del tiempo y este sería el eje de la población, ¿vale? Listo. Entonces es un problema. Miremos otro. ¿Qué otro hay por acá? No. Hagamos otro diferente que no sea de población. Crecimiento de las bacterias, bueno, no, eso es muy parecido. Compras, interés compuesto. Bueno, acá hay algo, pero necesitamos esta fórmula. Acá podemos aprovechar para mirar la fórmula, para mirar lo del interés compuesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fórmula del interés compuesto? Por acá está. Miren, aprovechemos para hablar de esta aplicación, que es la fórmula del interés, el interés compuesto. Esto es una aplicación de las funciones exponenciales. Entonces, el interés compuesto tiene esta fórmula que les voy a pegar acá. Imprimir, se las voy a dejar aquí la fórmula del interés compuesto. Y les voy a explicar rápidamente qué significa. Esta es la fórmula en la que, digamos, los bancos le pagan el interés, digamos, a las personas o les cobran los intereses. Bueno. Entonces, ese
es como el capital, es el capital inicial. Ese es el capital inicial, ¿no? P dice el monto compuesto S del capital P. Ah, no, este es el capital final. Qué pena. Ese es el capital. Ese es el capital final que vamos a recibir al final. Este es el capital que se invirtió inicial. Ese es el capital inicial. Y esta N que ustedes ven aquí es, es el número de años. Ese es el número de años que va a durar ese dinero ahí. Y esta R que está acá, esta R, esta R es lo que se llama la tasa. Es la tasa. ¿Sí? Es la tasa de interés que se está cobrando, ¿sí? Tasa, bueno, la tasa. O la rata, también le dicen la rata. Entonces, hagamos un ejemplo. A ver qué ejemplo les pongo. Tomemos este mismo que tienen acá. Los voy a pegar por aquí. Esta, mire. Entonces dice, monto compuesto e interés compuesto. Dice, suponga que se invierten, usted invirtió, metió en el banco, digamos, 1.000 pesos y lo dejó 10 años, ¿sí? A un interés, a una tasa del 6% compuesto anualmente. Entonces, le pueden hacer dos preguntas. Digamos que la primera pregunta es, ¿cuál es el capital final? Sí, porque esa plata está ganando intereses. Entonces, ¿cuál es el capital final después de los 10 años? ¿Sí? Después de 10 años. Eso también recibe, bueno, la pregunta también se la pueden hacer como encontrar el monto compuesto, bueno, como quieran. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues es ese, ¿cierto? Entonces, P es ¿cuánto? Pues saquemos aquí los datos. P es igual a ¿cuánto? Es el inicial, es 1.000. ¿Sí? N es ¿cuánto? Como pasaron 10 años, es 10. ¿Sí? La tasa de crecimiento, que es R, es este, miren, como es el 6%, uno lo pasa a porcentaje, esto es lo mismo que 6 partido, ¿qué? Partido 100, es decir, que esto me va a dar 0.06, ¿sí o no? Y ya con todo esto, pues aplicamos la fórmula que nos dice que S es igual a P
por 1 menos R elevado a la N. ¿Sí? 1 no, 1 más R. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que S, el capital final, va a ser 1000, 1 más 0.06, todo elevado a la 10. Alguien que lo haga en una calculadora a ver cuánto le da. Ay, aquí le embarré. Acá no es 100, sino que es cuánto. Sino que es 1000. ¿Cuánto les da esto? Esto sería 1000 por 1.06 elevado a la 10. ¿Cuánto les da el S? ¿Alguien me podría ayudar? 1790.84. ¿Cuánto, perdón? 1790.84. 1790.84. ¿Sí? Entonces sería el monto final. ¿Sí? O el capital final o monto final, como quieran llamar. Pero a veces uno está interesado en saber entonces cuál es el interés ganado. ¿Sí? O el interés que ganó ese dinero. Entonces el interés que ganó ese dinero pues es el que esa fórmula sería de interés que va a ganar, pues será P, ¿sí? Será P, que es el que puse, el final, que pena, el final menos el qué, el capital final menos el monto que final, inicial menos final, ¿cierto? Es lógico saber que ese va a ser el dinero que ganó. Entonces, ¿cuál va a ser el interés entonces que ganó ese dinero allá guardadito? Entonces va a ser, al final recibí esto, ¿sí? Esto es lo que uno haría, las cuentas que uno haría, y lo dejé 10 años, dejé esos 10 años, esos millones de pesos, esos 1000 pesos ahí. Entonces lo que gané, ¿cuánto es? ¿Cuánto da la resta? Ganó 790.84. Eso es. Bien. Y esa es una otra aplicación que tienen las funciones exponenciales. Si se dan cuenta, miren, la forma, del comportamiento que tiene que. Miren, yo puedo hacer la gráfica, que esto dependa del número de años. Miren la función con la que está ganando ahí la plata intereses. Yo podría decir, construir una función que dependa del número de años. Entonces decir que S, ¿sí? S en términos del número de años N es igual a ¿qué? A 1000, ¿por qué? Por 1.06 elevado a la ¿qué? A la N, ¿sí o no? ¿Y esa gráfica cómo será? Esa gráfica cómo va a ser, creciente o decreciente. Miren, vamos a ponerla aquí. S de N igual a 1000, 1.06 elevado a la N. Entonces esa gráfica nos va a dar de la siguiente forma. Aquí nos va a dar ¿qué? 1000. Acá nos va a dar 1000. Y nos va a dar una gráfica de forma ¿qué? Y nos va a dar una gráfica de forma creciente. ¿Sí? ¿Por qué creciente? Pues porque este número que está acá es un número mayor que 1. Y lo otro lo que estábamos haciendo era, nosotros lo que estábamos haciendo acá era colocar, lo que estábamos haciendo era colocar aquí los 10, ¿cierto? O sea, esto es N y esto es S de N. Estamos colocando acá los 10 y acá nos estaba dando entonces, cuando es 10, aquí ¿cuánto nos dio? Nos dio 1790.84. ¿Sí? Este dio 1790.8. Sí, eso era lo que estaba pasando. Entonces noten que el dinero pues va ganando de manera que exponencial, va ganando ¿qué? Intereses. ¿Vale? Listo. ¿Hasta ahí vamos?
una aplicación al interés compuesto. ¿Qué otro podemos ver? Entonces, bueno, ahora vámonos con este tipo de funciones. Vámonos con la función. Vamos con la función logarítmica. La función logarítmica. Entonces, la función logarítmica, pues va a tener una forma que es y. Es de la forma y igual al logaritmo en base a, logaritmo en base a de x. ¿Sí? Y lo mismo, este a tiene que ser un número mayor que ¿qué? Mayor que 0. ¿Sí? No puede ser un número negativo. Entonces, a ver, háganse estas tablas, a ver. Vamos a hacer la gráfica con azul, vamos a hacer la gráfica de f de x igual al logaritmo en base 2 de x. Con rojo vamos a hacer la gráfica de f de x igual al logaritmo en base 1/2 de x. Y aquí entonces hagamos una tablita. O no, copiémonos las que están acá, ¿cierto? Vamos a copiar esta tabla. Control C. Control V. Esta es. Y la otra acá. Listo. Vamos a borrar por aquí. Borra acá, borra acá. Ah, se me dañó. Bueno. Un medio acá, me va a tocar copiar esto. Listo. Ahí está. Entonces démosle valores. Los valores que le vamos a dar aquí van a ser estos, miren. Vamos a colocar aquí un medio. Acá vamos a colocar en 1, 2. Y aquí también vamos a colocar un medio, 1 y 2. Entonces, a ver, traten de llenar esa tabla. El primero que llene esa tabla le damos un punto. A ver. Quiero ver cómo la llenan. Cómo aplican las propiedades de los logaritmos.
¿Listo, muchachos? ¿Alguien envió algo? Completemos la tabla rápidamente, a ver. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo aquí la x por un medio? A ver, ¿cuánto les dio? ¿Alguien lo hizo? Uy, están graves en propiedades de los Menos logaritmos. 1. ¿Cuál es el logaritmo en base de 2 de qué? De un medio. ¿Y cómo lo hiciste? A ver, ¿por qué te dio menos 1? ¿Tienes los pasos? Que no sea por obra y gracia del Espíritu Santo. Quiero ver los pasos para llegar aquí a menos 1. ¿Tienes una imagen? ¿Qué propiedad aplicaste? ¿Por qué da menos 1? Porque esto se puede escribir como logaritmo en base ¿qué? En base del logaritmo de la división se puede escribir como la resta, ¿no? Menos logaritmo en base de 2 ¿de quién? De 2. ¿Y cuánto da el logaritmo en base de 2 de 1? O sea, 2 a qué lo elevo para que me dé 1. Muy bien, a la 0. Menos. ¿Y el logaritmo en base de 2 de 2 cuánto nos da? 2 a qué lo elevo para que me dé 2. A la 1, ¿no? ¿Y cuánto es 0 menos 1? Menos 1. Entonces aquí, cuando es un medio, es menos 1. Cuando es 1, la pregunta sería, ¿cuál es el logaritmo en base de 2 de 1? O sea, 2 a qué lo elevo para que me dé 1. 0. A la 0, muy bien. Y logaritmo en base de 2 de 2, ¿qué será? 2 a qué lo elevo para que me dé 2. Pues 1, ¿cierto? Ahora sigamos con este. ¿Cuál será el logaritmo? Uy, aquí se corrió esto. Este 2 va por acá, listo. ¿Qué pasa cuando reemplazo esta x por un medio? ¿Sí? ¿Un medio a qué lo elevo para que me dé un medio? Pues a la 1, ¿sí o no? Acá, ¿qué pasa cuando reemplazo la x por 1? Un medio a qué lo elevo para que me dé 1. A la 0, ¿sí o no? Y ahora el siguiente. Logaritmo en base de un medio de 2. O sea, un medio a qué lo elevo para que me dé 2. O sea, ¿cómo hacemos este? A ver, ¿quién me muestra este con todos los pasos? Logaritmo en base a un medio de 2. ¿Cómo hacemos este? A ver. Ese está interesante. ¿Cómo podemos hacer este? Pues hay una propiedad que se llama la propiedad de cambio de base, ¿no? ¿Se acuerdan? Del logaritmo natural. Eso puede escribir como logaritmo natural de 2 sobre el logaritmo natural de ¿qué? El logaritmo natural de un medio. Entonces, aquí dejo logaritmo natural de 2 sobre, y el logaritmo natural de un medio lo podemos escribir como el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de 2. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? ¿Sí? ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? El logaritmo natural es un logaritmo en base ¿qué? En base E, ¿no? ¿Cuál es el logaritmo en base E de 1? Que es lo mismo que el logaritmo natural de 1. O sea, ¿E a qué lo elevo para que me dé 1? Muchachos, se les olvidó todas las propiedades de los logaritmos, ya A me di la cuenta. 0. 0, muy bien. Entonces esto será 0 menos logaritmo natural de 2. Y 0 menos logaritmo natural de 2, pues me va a dar ¿qué? Logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 2. Y logaritmo natural de 2 sobre logaritmo, ¿qué? Sobre menos logaritmo natural de 2. Y entonces esto nos da menos 1, mírenlo ahí, paso a paso, sin calculadora. Son de las propiedades que sabemos de los logaritmos. Por eso en todos los capítulos cuando van a explicar función exponencial y logarítmica, primero hacen un repaso de logaritmos.
Aló, muchachos, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Qué pena, es que se me fue el sonido que mando por el celular. Pero bueno, entonces así nos quedan las tablas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer las gráficas a ver cómo nos quedan. Entonces las gráficas nos van a quedar, la voy a colocar aquí abajito. Aquí les voy a poner el dibujo, este es el eje Y. Acá vamos a poner el eje X. Entonces, 1, 2, 3, 4, aquí voy a colocar el 1. 1, 2, 3, 4, aquí vamos a colocar 2. Ah, pero esperen que estas gráficas se van más hacia este lado. Coloquémosla más así. Aquí corramos esta más para arriba. Ya, como por acá. Entonces quedaría acá. Entonces acá nos queda 1, 2, 3, 4, acá quedaría un 1. 1, 2, 3, 4, acá quedaría 2. 1, 2, 3, 4, acá 1. Y acá sería 1, 2, 3, 4, acá ponemos 2, menos 1, menos 2, y acá vamos a colocar 1, 2, 3, 4, acá vamos a colocar un 1, 1, 2, 3, 4, acá un 1, 1, 2, 3, 4, acá vamos a poner un 2, esto es X y ya, listo. Entonces, ¿cómo nos queda, muchachos? Cuando es un medio, entonces nos da ¿cuánto? El azul. Cuando es un medio, nos da ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Un medio está como por acá. Acá estaría un medio. Cuando es un medio es menos 1. Entonces sacaría un puntico. Luego sigue, cuando es 1 es 0. Entonces acá estaría un puntico. Y cuando es 2 es 1. Cuando 2 es 1, entonces estaría por acá. Entonces la gráfica sería algo como así. Mírenla. Esta sería la gráfica. ¿Listo? Del azul. Ahora hagamos la gráfica de la roja. Entonces la roja que tenemos. Cuando es un medio nos dio 1. Un medio nos dio 1. Cuando es 1 nos da 0. Y cuando es 2 nos da menos 1. Cuando es 2 nos da menos 1. Entonces sería por acá. Entonces la gráfica nos daría de esta forma. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ahora lo que ocurre es que nunca va a cortar al eje Y. Entonces, por aquí es en donde bajaría ahora la ¿qué? La asíntota, ¿ok? ¿Sí? Esa sería la asíntota. Entonces, acá la pregunta es, muchachos, ¿qué diferencia entonces hay entre la gráfica roja y la gráfica azul? ¿Qué diferencia hay, muchachos? Otra vez que una es creciente y la otra es decreciente. La roja es decreciente y la azul es ¿qué? Es creciente, muy bien. Entonces, bueno, miremos aquí entonces qué pasa, ¿sí? Voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este, voy a quitar este. Entonces, tomemos aquí también un deslizador. Ah, no, ya lo tengo. Acá tengo mi deslizador, ¿cierto? Entonces, voy a construir esta, Y igual a logaritmo, ¿cierto? Voy a poner aquí la base va a ser A, coma, y aquí le voy a poner una X, ¿sí? Entonces, miren esto.
Ahí está el deslizador. Entonces voy a mover la A. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Miren cuando la A es 0. Miren cuando la A es 0. Se grafica esto. ¿Qué pasa cuando la A llega a ser 1? No hay gráfica, miren. Cuando la A es 1 no hay gráfica. Cuando la A es 0 sí hay gráfica. ¿Sí? O sea, con 1 no tiene sentido. Miren, no tiene sentido hacerse esta pregunta. Si ustedes hacen esto, si ustedes escriben esto, logaritmo, si ustedes escriben esto, logaritmo, en base 1 de x, ¿sí? Y cambian la x acá, ¿sí? Pues esto no tiene sentido. Digamos, si la x llega a ser un número, digamos, si la x llega a ser 2, supongamos acá que la x es 2, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿1 a qué lo elevo para que me dé 2? Pues 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1, ¿cierto? Entonces no se puede hacer, por eso no hay gráfica cuando es ¿qué? Cuando es 1, ¿sí? Entonces miren muchachos que nos queda que cuando es 1 no hay gráfica, ¿sí? Cuando es 0 solamente nos da la parte que es de aquí para allá, ¿sí? Cuando está entre 0 y 1 miren lo que nos da, y cuando es mayor que 1 miren cómo es. O sea, cuando es mayor que 1 es creciente, cuando está entre 0 y 1 es decreciente, ¿bien? Entonces todo eso que acabamos de apreciar, entonces lo vamos a resumir acá. Se los voy a colocar acá. Esperen y subo un poquito esto. Ah, se me fue. Esperen que se me bajó esto. Es que las gráficas son un poquito pesadas. Un segundito mientras carga. Ya, entonces todo se resume aquí en esta que les voy a mostrar acá. Y se las voy a recortar y se las voy a dejar aquí. Ya no me aguanto aquí. Sí. Uy. Entonces, miren la gráfica. Miren la gráfica cuando el A es mayor que 1. Es esta gráfica que tenemos acá. Esta gráfica nos va a dar cuando el A esté entre 0 y 1. Y miren esta. Y esta es cuando tomemos el logaritmo que. Cuando el A sea ¿qué? Esta va a ser cuando el A sea igual a E. ¿Sí? Porque acuérdense que si es E, quedaría logaritmo en base de X. Y esto es lo que llamamos ¿qué? Y esto lo que es el logaritmo ¿qué? Natural de X. Miren que si es logaritmo natural, como el E es un número mayor que ¿qué? Mayor que 1, entonces la gráfica nos da ¿qué? Creciente. ¿Ok? Entonces, esta va a ser, cuando el A es mayor que 1, entonces aquí la gráfica es creciente. Cuando el A es menor que 1, la gráfica es ¿qué? Es decreciente. Y cuando el A
Y bueno, y este es cuando sea la del logaritmo natural de x, ¿vale? Otra cosa, bueno, ¿cuál sería el dominio de estas gráficas? A ver, ¿cuál sería el dominio? De 0 a infinito. De 0 a infinito, muy bien, sin incluir el 0. De 0 a infinito sin incluir el 0. ¿Por qué sin incluir el 0? Porque aquí baja una ¿qué? Aquí baja una asíntota, ¿sí? ¿Y cuál será el rango de estas funciones? ¿Cuál será el rango de las funciones? Los reales. Todos los números reales, muy bien. ¿Sí? Todos los números reales. Listo. Y bueno, ¿cuáles serían entonces ya para finalizar este tipo de funciones? ¿Cuáles serían los pasos para graficarla? Entonces puse esta con mayúscula. Entonces, pasos para graficar. Pasos para graficar una función que logarítmica. ¿Sí? ¿Cuáles serían los pasos para graficar una función logarítmica? Entonces, el primer paso, pues es tener la función logarítmica, ¿no? Entonces, tener f de x igual a logaritmo en base a de x. El segundo paso es otra vez los punticos, ¿sí? La estrategia de los tres punticos. Entonces, ¿cómo es esa estrategia? Entonces, hacemos aquí la tabla. Entonces, aquí no es menos 1, 0 y 1. Aquí, adivinen cuáles son aquí. ¿Alguien ya se imagina cuáles son? Entonces, aquí ponemos x y aquí vamos a colocar f de x. Entonces, los punticos van a ser, aquí colocamos 1 sobre a, acá colocamos 1 y acá colocamos a. Esos son los que se hacen. Cuando coloque 1 sobre a, cuando lo reemplace aquí, pues me va a dar siempre menos 1. Cuando reemplace el 1, me va a dar ¿qué? 0. Y cuando reemplace el a, me va a dar ¿qué? 1. Bien. Noten esto, miren que todas estas gráficas están cortando en dónde. Esa es otra característica. ¿Cortan en dónde? Que no les había dicho. Cortan al eje X lo están cortando en 1, ¿qué? En 1,0. ¿Sí? Y listo, ya por último el tercer paso es hacer la ¿qué? La gráfica. Hacen la gráfica. Entonces, como el dominio es solamente los números que es de 0 a infinito, pues yo le doy prioridad a esta parte de acá. Entonces, aquí vamos a tener, por acá estará, no sé, 1 sobre a, por acá estará el a, y por acá, digamos, está, no, por acá está el 1 y por acá estará el a. ¿Sí? Entonces, digamos que por acá nos da menos 1. Corta acá, y cuando es a, aquí da 1. Digamos acá, entonces puede ser una gráfica así, una gráfica así, en que este lo debería correr un poquito más para acá. Este es el 1. Este debería ser algo así. ¿Sí? Y el otro viene siendo algo así. Podría ser así los puntos. No, qué pena.
Siempre cuando hago la decreciente es que me sufro. Algo así. Ya, algo así, digamos. ¿Sí? Entonces la roja es cuando el A llega a ser ¿qué? Mayor que 1. Y la azul es cuando el A está entre 0 y ¿qué? Y 1. ¿Listo? Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, la próxima clase vemos algunas aplicaciones de la logarítmica. Yo creo que ahí ya vimos las funciones más importantes que deben tener para el siguiente cálculo, ¿vale? Para cálculo diferencial. ¿Listo, muchachos? Entonces, Vale, profe. ahorita entonces les envío el video y las notas, ¿listo? Voy a ver si empiezo a elaborar un taller para que lo vayan revisando, que va a ser lo mismo, escogen 5 puntos y graban un video. ¿Listo? Listo, profe. Voy a ver si Vale, graban un profe. video o miramos si lo hacemos. Bueno, pueden grabar un video y lo van haciendo en Python. Sí, para que usemos tecnología ya lo último. Bueno, ahí déjenme, yo voy pensando qué se me ocurre. Yo les comento, ¿listo? Listo, Listo, profe, profe, gracias. gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, Bueno, profe. chao. Gracias. Chao, Chao, pues. profe.